Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos de regreso el día de hoy, lunes, para aprender juntos y compartir algunos versículos en el libro de Éxodo y conocer un poco acerca más de las plagas. Creo que todo el mundo o la mayoría hemos escuchado las plagas de Egipto, ¿verdad? Cómo Dios se manifestó a través de Moisés y Aarón para que pudiera ser liberado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que vivía una opresión total. En esta semana, porque creo que nos va a llevar toda la semana a hablar un poquito, para no hacer tan largos estos videos, para hablar un poquito de las plagas, de las 10 plagas que hubo en Egipto. Bueno, el pueblo de Israel vivía ya una opresión y una esclavitud brutal. El faraón, a través de que él consideraba que el pueblo se estaba acrecentando aún más y más y más, tenía miedo de que fueran más los israelitas que los egipcios y bueno, tomaran en su poder, ¿no? El pueblo de Egipto. Entonces, bueno, fue una brutalidad, cómo los tenía viviendo la opresión y la esclavitud que se había apoderado de todos ellos. Entonces, cuando el pueblo de Israel clama a Dios, es que Dios se manifiesta, y no porque Dios los hubiera olvidado. Si nosotros recordamos y vamos a leer un poquito en la Biblia y a través de la historia, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Dios se fue adaptando a las creencias de los egipcios. Recordemos que Egipto era un pueblo politeísta y que ellos tenían muchos dioses y ellos glorificaban y alababan a muchos dioses. Entonces el pueblo de Israel empieza a tomar ciertas actitudes donde también empiezan a prestar ese tipo de vivir esa idolatría. Y bueno, pues dice Dios, ok, si es lo que tú quieres, está bien, pero cuando se dan cuenta que se habían equivocado, clamaron a Dios, al Dios viviente, y le dijeron, Señor, sácanos de aquí. Es cuando entonces ya Dios tomó cartas en el asunto. Bueno, vamos a iniciar viendo lo que es la primer plaga, que es la del río Nilo. El río Nilo, para ellos, para el pueblo de Egipto, lo conocían como el dios Api. Entonces, este dios Api, para ellos, este rey era el dios Api porque a través del río Nilo ellos obtenían, o a través de este dios, ellos obtenían agua para alimentarse, para los cultivos, etcétera. Era fundamental y necesaria el agua, claro, y lo es hasta la fecha, pero ellos lo convirtieron en un dios. O sea, ahí es donde nosotros debemos de entender que nosotros no podemos, o sea, claro que el agua es fundamental y es necesaria para nuestras vidas, pero esto no quiere decir que la tenían que convertir en un dios. Pero bueno, entonces ellos, el dios Api para ellos, que era el rey, el río Nilo, cuando Dios ya usa a Moisés, porque Moisés es ese instrumento, que bueno, irnos un poquito atrás y descubrir, ya conocemos la parte donde Moisés vive y crece con los egipcios, ¿no? Porque fue, más bien con los egipcios, no, con el faraón, con la familia del faraón. Pero bueno, pues eran cómo Dios utilizó todo eso para que su libertador estuviera bien preparado y estuviera pilas, como dicen por ahí, para que él pudiera ser el libertador del pueblo de Egipto. Cuando se presentan ante Dios, le da una orden a Moisés, y van Moisés y su hermano Aarón ante la presencia del faraón, y él está tomando un baño en el río Nilo, que para ellos era el dios Api. Entonces está tomando un baño y se presenta a Moisés y le dice, vamos a darle lectura porque vamos a encontrar, bueno, en Éxodo, en el capítulo del 7 en adelante, vamos a encontrar lo que son todas las plagas. Entonces, como ante la presencia del faraón, esto lo vamos a encontrar en el capítulo 7, en el del 25
en el versículo 26 en delante, donde Dios le dice a Moisés, preséntate al faraón y dile, de parte de Dios, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlo salir, castigaré a tu país con estas son las plagas de ranas, perdón, me fui a la segunda plaga. No, nos vamos a la primer plaga, que estamos hablando del río Nilo. Entonces, Yahvé le dijo a Moisés que se presentara ante el faraón, dice, para que aquí estamos posicionados en el versículo 17. Dice, yo soy Dios, dice, y voy a golpear el Nilo con mi bastón, y las aguas se convertirán en sangre. Los peces morirán, el río apestará, y los egipcios tendrán asco de beber de sus aguas. Entonces el dios del agua, que era el dios Hapi, bueno, pues ya no iba a hacer la función que venía haciendo para ellos. Entonces, Aarón levantó su bastón, dice, y golpeó las aguas en presencia del faraón y de su gente, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces murieron, el río quedó contaminado, de tal manera que los egipcios no pudieron beber más agua del Nilo. Y el faraón pues no le da mucha importancia. No le da mucha importancia porque él contaba con sus sacerdotes, con sus brujos y demás, y decían, ellos también pueden hacer lo mismo, o sea, no me vas a venir a enseñar algo que no sepa, ¿no? Entonces, Dios le daba, con la primera plaga, le da la muestra de que Dios quería que soltara a su pueblo, y el faraón no hizo caso de soltar su pueblo. En esta misma manifestación de la primera plaga del río Nilo, podemos encontrar en Juan 4:14, si nosotros nos trasladamos para hacer una comparación de lo que es el agua. En 4:14 nosotros podemos, el libro de Juan, capítulo 4 y versículo 14, que dice lo siguiente: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén y amén. Entonces ellos consideraban que ese río Hapi, que era el dios Hapi, perdón, que era el río Nilo, el agua, pues como les daba, obviamente la consumían, la utilizaban para bañarse, para refrescarse y para hacer riego en los cultivos. Entonces pues les daba producción de vegetación y demás. Entonces, bueno, pues para ellos era muy importante y era un dios. Entonces dice el Señor en Juan 4:14, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces, si nosotros bebemos del agua de nuestro Señor Jesucristo, no tendremos sed jamás. Pero en ese momento ellos no lo entendían, entonces no hicieron caso. Entonces le dice a Moisés, ok, vas a ir y te vas a presentar, y la segunda plaga es la de las ranas. Y en la segunda plaga nosotros podemos ver que las ranas, imagínense cómo estaban ellos de perdidos, que a las ranas la consideraban la diosa Ge. La diosa Ge era una diosa que para ellos era la rana, que era la diosa de la eternidad. Para ellos una rana era la diosa de la eternidad. Y entonces podemos ver que la diosa de la eternidad también era la diosa la consideraban la diosa de la fertilidad y de la resurrección. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que hasta dónde nos puede llevar? Es normal, es su fe, era su creencia, y para ellos estaba bien. O sea, aquí no estamos criticando lo que ellos hacían, sino lo que Dios, cómo se manifestó para hacerles entender, ok, si tú consideras que
La rana es la diosa de la fertilidad, de la resurrección, y que la rana es la diosa de la eternidad. Bueno, pues vamos a ver, ahora sí, como dicen vulgarmente, de cuál cuero salen más correas. Entonces dice nuestro padre, ahora sí lo vamos a encontrar en el que le había leído anteriormente, en el capítulo 7, versículo 25. Entonces Dios le dijo a Moisés: preséntate en Faraón y dile de parte de Dios: deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. El faraón y todos los egipcios tenían un pleito con los hebreos, con los israelitas, porque ¿adoras a un Dios que no ves? ¡Qué loco! ¿A quién se te ocurre? O sea, eso no existe. O sea, ellos tenían a sus dioses ahí, bien puestísimos, esas figuras hechas, y entonces les rendían cultos, y dicen: no puedes adorar a un Dios que no ves. O sea, tienes que verlo, tocarlo, sentirlo, ¿no? Bueno, entonces dice... Si te niegas a dejarlos salir, castigaré a tu país con plaga de ranas. ¿Por qué con plaga de ranas? Ok, si tú tienes una diosa que es rana, bueno, pues que responda tu diosa rana contra mis ranas, ¿verdad? Le dice Dios, y tómala, le llena todo el país de Egipto de ranas. Imagínate, ranas por aquí, ranas por acá. ¡Ay, qué asco! ¡Guácala! ¿No? O sea, ranas por todos lados. Yo creo que hasta debajo de la almohada, o hasta si vas al baño. O sea, una peste de ranas impresionante, que llegó un momento en que el faraón manda hablar a Moisés y le dice: dile a tu Dios que me quite esta plaga de ranas, porque su diosa rana, pues tómala, que no pudo hacer nada, pues no pudo acabar con esas ranas. O sea, aunque sus trabajadores del faraón también hicieron, ¿cómo se dice?, aparecer muchas ranas. Dice: a ver, pues también mis sacerdotes, mis brujos, también hicieron aparecer muchas ranas, pero pues no las podían quitar, no las podían desaparecer. Ya ahí sí ya no pudieron hacer nada, y dijeron: no, contra esto nosotros no podemos, pues pídele al Dios de ellos que venga y haga algo, porque nosotros nomás no. Entonces el faraón manda llamar a Moisés, y manda llamar, y va Moisés a Aarón, y le dice: dile a tu Dios que si me cumple de quitarme y limpiarme todo esto, voy a dejar salir a su pueblo para que lo alaben, ¿no? Porque tenían prohibido, ¿no? Entonces, bueno, pues total, ahí van. Y le dice Moisés: a ver, tú dime qué quieres que le diga, yo con mucho gusto le digo, pero tienes que dar tu palabra. Sí, pues ahí hacen un pacto y todo. Y le dice: ok, yo voy a hablar con Dios. Y Dios le da la promesa a Moisés: ok, voy a quitarle las ranas y voy a limpiar su pueblo, y va a estar limpio. Las ranas nada más van a estar allá en el río. Ok, entonces Dios cumple con su palabra, pero el faraón no cumple con su palabra. Así es que entonces Dios sabía que no iba a cumplir, pues sí, ay, Dios sabía cómo iba a actuar, pero dijo: ok, vamos a ver, y demostrarte, ¿no? Entonces la tercera plaga es la de los piojos, pero esa la vamos a ver mañana. Y nosotros, ya nada más para cerrar, en la plaga del río Nilo, nos vamos a trasladar también al libro de Proverbios, que podemos hacer una connotación muy importante. En el libro de Proverbios 10, capítulo 10, versículo 22, donde dice lo siguiente: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si nosotros entendemos que la bendición de nuestro Padre es la que nos enriquece y no añade tristeza, entonces, como en ellos su Dios, el río, que era el Api, el Dios Api, pues no les daba alegría, no les daba nada, porque no había respuesta de sus dioses. Pues, ¿cómo nosotros podemos vivir engañados y darnos cuenta que a veces no queremos reconocer simplemente cómo estamos actuando ni cómo estamos haciendo las cosas? Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí, y mañana nos
vemos para seguir con la tercera plaga, que es la de los piojos, ¿ok? Que tengan un día extraordinario y continuamos hasta mañana, primeramente Dios. Nos vamos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hasta mañana.